Bienvenido a una serie de videos sobre factorización. El objetivo de este video es factorar un polinomio factorando el factor común más grande, también conocido como el 1400. Ahora comenzaremos a aprender métodos para factorizar polinomios. Factorar es una técnica que a menudo es útil al intentar solucionar ecuaciones polinomiales algebraicamente. Comenzaremos nuestro estudio de factorización buscando el factor común más grande o GCF de una expresión polinomial. El GCF es el monomial más grande que divide o es factor de cada plazo del polinomio. Factorar una expresión significa escribir una forma equivalente que es un producto. El primer paso para factorizar siempre es buscar factores comunes en cada plazo para identificar el factor común más grande o grande. Luego usamos una propiedad distributiva para factorar el GCF y escribir el polinomio como producto. Por ejemplo, si queremos factorar la expresión 6x más 15, podríamos escribir 6x como 2 por 3xx, y podemos escribir 15 como 3 por 5. Si tenemos cada término desplegado en sus factores principales, es fácil identificar qué factores tienen en común. Aquí vemos ambos términos tienen un factor de 3, sin otros factores en común. Por lo tanto, el mayor factor común es 3. Por lo tanto, podemos factorar los 3 y los factores que no son parte del GCF repartiría la expresión restante de 2x más 5. Esto se considera forma expandida y esto se considera forma factorada. Y aviso de que esto es equivalente a 6x más 15, pero ahora está escrito como producto. Entonces, el proceso para encontrar el 1400 de un polinomio será, número 1, escriba cada término en forma factorada primera. Paso 2, identificar los factores comunes en todos los términos y pasa 3, factorar el GCF. Ahora, si sabes tus tablas de multiplicación realmente bien, puedes saltar este primer paso, pero lo mostraré para estos ejemplos. Podemos reescribir 2x al cuarto como 2 veces 4 factores de x, y 6 hexanewtones forma factorada primera serían 4 factores de 2. Y 3 factores de x. Ahora circulamos los factores que estos dos términos tienen en común. Tanto tienen un factor de 2, y tanto tienen 3 factores de x. Así que lo que hemos circulado en cada plazo es lo que tienen en común, que nos da el mayor factor común de 2x cubado. Para que podemos reescribir esta expresión en forma factorizada como 2 veces cubiertas x, 8. Si queremos comprobar esto, solo podemos distribuir y ver que siga la expresión original. Ok, ahora el resto de los problemas será esencialmente mismo. No importa cuántos términos tenemos, escríbalo en forma factorada primera. Identificar los factores comunes y luego factorar el GCF. Entonces, para este próximo ejemplo, sabemos que 4 es igual a 2 por 2 veces 2 factores de x, y 3 factores de 20 serían 4 por 5 y 4 es 2 por 2. Así tenemos 2 por 2 por 5, un factor de x y 2 factores de y. 12 sería 4 por 3 y 4 otra vez es 2 por 2. So 2 por 2 por 3 xxx y. Ahora, circulamos todos los factores en común entre los tres términos. Todos tienen 2 y otros 2 en común. Y todos tienen un factor de x, y un factor de y, así que cualquiera que hemos circulado representa el 1400. En este caso, tenemos 4y como nuestro GCF. Y otra vez, lo que no hemos circulado es lo que dejó en nuestra expresión restante. Aquí tenemos y cuadrado más 5 y más 3. Y otra vez, podríamos ver fácilmente esto si deseamos. Vamos adelante y mire 2 más. Y lo que avisaremos sobre estas dos expresiones es que el coeficiente líder es negativo. En general, cuando el coeficiente líder es negativo,
Factoramos un factor común más grande negativo. Vamos adelante y comience escribiendo esto en forma factorada primera. Así que vemos cada uno tiene un factor de 2, y también un factor de x, así que aunque el mayor factor común es 2x, como el coeficiente líder es negativo, factoraremos 2x. Factorando un 2x, que cambiará el signo de cada término. Así que el primer término sería negativo x cuadrado, pero como estamos factorando el negativo, será positivo x cuadrado. Aquí tenemos 4x, pero en lugar de plus 4x, será menos 4x. Y aquí tenemos menos 2, pero en su lugar será más de 2. Podemos comprobar nuestros signos, pero ellos coincidirán. Esta es la forma factorada preferida, factorando un factor común más grande negativo. Ok, en el último problema, vamos adelante y escriba en forma factorizada. Ahora, recuerda que estamos buscando términos que son comunes entre todos estos términos, y que no tienen nada común excepto por uno negativo. Y como el coeficiente líder es negativo, factoraremos un negativo, que no cambiará los factores de los términos, solo las señales. Así tenemos un positivo y cubierto más 2 a cuadrado menos y más 7. Y normalmente no dejaremos este negativo aquí. Debemos escribir esto como negativo y cubierto más 2 y cuadrados menos y más 7. Espero que encontres este video útil para identificar y factorar el mayor factor común de un polinomio. Gracias por ver.